El Evangelio nos presenta el día de hoy una persona en crisis de fe. Este es un papá que ha visto sufrir muchísimo a su hijo. Es un papá que ha buscado ayuda en los apóstoles, en los discípulos de Jesús. Y es un papá que no ha encontrado ayuda. Y por eso su fe está en crisis. Yo creo que es interesante que nos detengamos un momento para aprender de esta historia. Porque la razón por la que Dios nos presenta estos testimonios en el Evangelio es para que nosotros aprendamos. Entonces aprendamos qué es lo que lleva a crisis a este hombre, a su crisis de fe. ¿Qué es lo que lo lleva a la crisis? La respuesta es un dolor prolongado y una súplica no escuchada. Es decir, el dolor que se ha prolongado tantos años, el dolor de ver a su hijo que está en esa situación terrible, que parece que es una enfermedad, que parece que es un demonio, ese dolor de ver a su hijo destruyéndose, maltratándose, un dolor prolongado, pero otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa? Que él ha pedido ayuda y no la ha encontrado. Es decir, una súplica que no ha sido escuchada. Ahora ya podemos responder a la pregunta, ¿por qué la fe a veces entra en crisis? La fe entra en crisis, entre otras razones, no son las únicas, por ese dolor inexplicable, que puede ser dolor de una enfermedad, puede ser dolor del desempleo, puede ser dolor de la pobreza, puede ser dolor de una posesión diabólica, puede ser dolor afectivo, pero es un dolor prolongado, un dolor inexplicable, un dolor que nos ha llevado hasta el límite de nuestras fuerzas. Y luego, ¿cuál es el otro factor? El otro factor es que también nos encontramos con una súplica que no ha sido escuchada. Este hombre ha buscado ayuda en los apóstoles de Jesús y no ha encontrado esa ayuda. Y por eso se siente en crisis, por eso su fe está al borde. Antes de continuar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado eso? ¿Te está pasando eso? Hay muchas personas que eran creyentes y que ante un dolor espantoso sienten, yo ya no puedo creer en Dios. Sobre todo, donde hay un amor muy grande, se puede dar un dolor muy grande. Por ejemplo, el amor que un papá le tiene a sus hijos, como es el caso de este evangelio, pues cuanto más grande es el amor, más grande es el dolor. Cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas realmente parecen burlarse de nuestros sentimientos y sentimos que es injusto lo que nos está pasando. ¿Te está sucediendo eso? Entonces este hombre tiene esa crisis de fe, pero atención, todavía le queda una llamita, todavía le queda un poquito. Jesús le dice, no te preocupes, ten fe. Y él dice, tengo fe, pero ayúdame. O sea, le queda un poquito. Y esas son las dos lecciones que tenemos que sacar hoy después de entender por qué uno cae en crisis de fe. Las dos lecciones, ¿cuáles son? Conserva la llamita. Esa llamita de fe que tú tienes, no la apagues. No la pongas en peligro, conserva ese poquito. Y luego el otro consejo que nos da Cristo, el otro consejo es la oración. Necesitamos la oración. Y van unidas las dos cosas. Conservar el poquito de fe y cuidar la oración. ¿Qué tengo que hacer entonces si la vida
me ha llevado al extremo de mi resistencia. Ya siento que no aguanto más, porque la soledad me está acabando, porque la depresión me hunde, porque la injusticia me llena de amargura, porque la enfermedad está destruyendo lo que me queda de existencia. ¿Qué tengo que hacer si me siento al borde? No apagues ese poquito de fe que te queda. Mi madre tenía un dicho. Ella todas las oraciones, era una mujer de mucha oración, y ella oraba mucho por los enfermos, y oraba por las personas en crisis matrimonial, en crisis afectiva, en crisis de salud. Y mi madre tenía una costumbre que yo creo que se la mostró el Espíritu Santo. Mi mamá empezaba toda oración con el credo y decía, es que el credo es artículo de fe. Ella todo lo empezaba con el credo. Entonces, aprendamos. Yo creo que es un testimonio muy bonito el que nos da ella. Aprendamos. Ese poquito de fe, ¿cómo lo fortaleces? Con el artículo de fe, que es el credo. Toma el credo, repítelo despacio, saborea lo que decimos en cada una de esas palabras y luego mantente en la oración. ¿Cuáles son las oraciones recomendadas cuando uno está en grandes dificultades? Apóyate en el Santo Rosario, apóyate en los salmos. Yo les recomiendo muchísimo a la gente, no esperes a que te llegue la crisis dura, no esperes a que te llegue el golpe más fuerte. Familiarízate con los salmos. Ten salmos favoritos. Yo tengo, por ejemplo, mis salmos favoritos. A mí me encanta el 145, me encanta el 103, el 91. Ten salmos favoritos. Porque esos salmos favoritos son tus fuerzas, son tu palanca, son tu sustento, tu soporte en un momento de crisis. Es normal que lleguen dificultades, es normal que lleguen crisis a nuestra vida, pero las crisis no tienen que derrotarnos. Tenemos que sostenernos, sostener esa llamita de fe, sostenernos en la oración, volver nuestra mirada a Jesús y un día contemplaremos el triunfo de Dios. Amén.